Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer es Tejer. Este vídeo he tenido que volver a editarlo nuevamente porque tenía un problema con la edición de la música y bueno, pues aquí me tienes nuevamente teniendo que grabar toda la edición del vídeo. Que las que me seguís por Instagram sabéis que a este vídeo le había llamado ya el Sagrada Familia porque, bueno, por diversas circunstancias no había forma de acabarlo. Y cuando ya lo tengo acabado, pues resulta que había un problema con la música, con el copyright de la música utilizada y he tenido que volverlo a hacer. Así que por favor te pido que le des mucho amor a este vídeo porque es la segunda vez que lo tengo que editar y ahora voy a tener que editarlo completamente con voz en off porque va a ser imposible volver a restaurarlo de otra manera. Como ves, es un chal súper grande que está realizado con texturas súper bonitas. Yo he querido emular un poco lo que es un chal que abrace, por eso se llama chal abrazo. De hecho, si lo giras, las campanitas del vuelo final hacen como unas alas que te abrazan. Vamos con la elaboración de este chal. Os pido disculpas a las que estabais siguiendo el tutorial anterior, pero he tenido que quitarlo bueno, pues por este tipo de restricciones. Los materiales son 600 gramos de lana con aguja de 4 milímetros y estas son las medidas. Yo he utilizado Promo de Ciman, que es una lana reciclada que cuesta 2,99 € los 300 gramos y que queda, pues como ves, estupendamente. Puedes utilizar la lana, incluso el hilo que te guste. Sobre unos 600-500 gramos si lo quieres hacer un poquito más pequeño, porque te voy a explicar cómo hacerlo un poquito más pequeño también si te apetece, para hacerlo. Yo he utilizado aguja de 4, esta lana promo, esta por ejemplo que utilicé, lo hice con aguja de 5 y Dream, y este de aquí lo hice con lana de Delaners y también con aguja de 4 y utilicé 500 gramos. Así que entre 500 y 600 gramos con aguja de 4 o 5 vas a tener suficiente para hacer este chal, porque además puedes parar en el momento en el que te parezca mejor, porque puedes hacerlo más largo o menos largo. Como siempre te digo, intento explicarte cómo hacer los trabajos de forma que los comprendas y que también puedas adaptarlos. Una vez tengas decidido el hilo o la lana, vas a empezar haciendo un anillo mágico que, como sabes, yo lo hago de la forma más sencilla que puedo, y dentro del anillo levanto 3 cadenas y voy a hacer 3 puntos altos. Estas 3 cadenas son mi primer punto alto. Dentro del anillo vuelvo a hacer 2 puntos altos más, con lo cual tendré 3 puntos altos dentro del anillo. Ahora voy a hacer una cadena de separación y voy a volver a hacer 3 puntos altos dentro de mi anillo mágico. De esta forma, el inicio de nuestro chal será de 3 puntos altos, una cadena de separación, 3 puntos altos. Tiramos de la cuerdecita de nuestro anillo y ahí se nos queda cerrado. Si quieres colocar marcadores, tienes que colocar uno aquí, uno en el centro y otro aquí, porque es donde vamos a realizar los aumentos. Bien, yo no los voy a colocar porque ya lo tengo bastante claro, pero vamos a seguir cómo hacemos los aumentos. Siempre vamos a levantar 3 cadenas y en esa primera cadenita de ahí, la que hace las 3 cadenas de subida, en la tercera, vamos a hacer un aumento de 3. Es decir, las 3 cadenas son un primer punto y ahora hacemos 2 más juntos. Esto es un aumento de 3 puntos en el mismo punto. Ahora vas a ir haciendo punto sobre punto hasta llegar al espacio de la cadena. En el espacio de la cadena es donde vamos a hacer otro aumento, es decir, voy a entrar en el espacio y voy a hacer un punto alto, cadena, punto alto en ese mismo espacio. Este es el aumento central. Entonces ahí podrías colocar tú el marcador para saber que aquí siempre vas a tener que hacer esto para aumentar en la parte central. Y aquí podrías colocar otro para saber que ahí deberías hacer el aumento del extremo. Es decir, el aumento del extremo consiste en hacer 3 puntos altos juntos y en el central consiste en hacer un punto alto, cadena, punto alto. Ahí hacemos 1, 2 y 3 puntos en el extremo. Así es como vamos a hacer los aumentos en casi todo el chal, es decir, siempre haremos 3 puntos en el extremo. Aquí podrías poner un marcador. En el central haremos punto alto, cadena, punto alto en el espacio de la cadena. Y siempre ve contando los puntos, porque esto es un chal a espejo. Entonces debes tener siempre el mismo número de puntos a un lado que al otro. ¿Ves? Empezamos siempre con un aumento de 3, hacemos punto sobre punto. Cuando llegamos al espacio de la cadena, hacemos un punto alto, cadena, un punto alto en ese mismo espacio y luego punto sobre punto en cada uno de los puntos hacia el otro lado.
De esta manera llegas al final y cuando llegues al final haces tu aumento de 3 puntos altos juntos. 1, 2 y 3. Vale, pues esta es la forma de aumentar nuestro chal, que va a ser así siempre, a excepción del final. En el final en el que hacemos el volante que abraza, será diferente. De esta manera vamos a trabajar 9 filas. Contando donde hemos montado como primera fila, hacemos 9 filas más hasta llegar a hacer una fila que es la que vamos a hacer ahora, que es la que enmarca este dibujo de aquí, el dibujo de cuadraditos. ¿Vale? Ahora vamos a hacer esta fila. Fíjate aquí que voy un poquito más avanzada. Ya he hecho mis puntos altos, llego al espacio de la cadena, hago mi aumento y sigo haciendo un punto alto sobre cada punto hasta llegar al extremo donde hago mi último aumento de 3. Aquí ya tendríamos hechos las 9 filas de puntos altos. Listo. De esta forma vas a hacer 9 filas de puntos altos que no se van a repetir, es simplemente el montaje del chal. Y ahora vamos a hacer una fila, he hecho el aumento igual en el extremo, en la que vamos a tomar todos y cada uno de los puntos que nos vienen a relieve por delante. Eso quiere decir que, mira, coges la vareta, entras por aquí, levantas la vareta, la colocas encima de la aguja, esto es un punto alto a relieve por delante, y de esta forma trabajas todos y cada uno de los puntos que te vienen. Fíjate que no clavo en la parte superior del punto, sino que lo abrazo de esta manera y lo hago a relieve por delante. Esto es un punto alto a relieve por delante. Ya te puedes ir familiarizando con él porque el chal se basa en hacer mucho este tipo de puntos. Cuando llegamos aquí, igual hacemos nuestro último punto a relieve por delante y en el espacio de la cadena respetamos nuestro aumento de forma normal. Punto alto, cadena, punto alto. Hacia el otro lado, en esta fila, que es la de inicio de nuestra parte cuadriculada, haremos lo mismo. Punto alto a relieve en todos y cada uno de los puntos que tengamos hasta llegar al extremo donde haremos 3 puntos altos al final. Bueno, si me has visto por Instagram, sabes que me gusta tomar té. Y si no me has visto es porque no me sigues, así que te dejo por aquí el nombre como me encontrarás en Instagram. Lo tienes también en la descripción del vídeo. Me puedes encontrar como Querer es Tejer. Pero te quería comentar que también hemos abierto un grupo en Facebook que se llama Creaciones Querer es Tejer. También me encuentras en Facebook como Querer es Tejer. Pero tenemos un grupo ahora que se llama Creaciones Querer es Tejer, en el cual pues me vais mostrando todos los trabajos que vais haciendo del canal y así pues los podemos ir viendo, os vais explicando cositas y la verdad es que está súper bien para estar un poco más juntas. Seguimos. Toda la fila trabajada punto alto a relieve por delante hasta que llego al final en el que voy a hacer el aumento de 3. No me dejo ninguna de las varetas y al final hago mi aumento de 3 puntos en el mismo punto de base. Vale, esta línea, ahora cuando la giremos verás que te da un volumen y esa línea es la que va a marcar el frontal de tu chal, es decir, esta es la parte delantera. Cuando lo gires verás que te forma como una trencita en relieve, esta es la parte de delante de tu chal. Vamos a empezar a trabajar ahora lo que es el enrejado. Esta parte se va a repetir después en el chal, así que quédate muy bien con cómo se realiza porque luego más adelante lo vas a volver a hacer exactamente igual, solamente que tendrás más puntos, ¿vale? Es la forma de cómo realizamos lo que llamaremos la parte de cuadrícula. Para empezar esta fila o este trabajo de cuadrícula hacemos lo mismo, levantamos 3 cadenas y hacemos el aumento. Este aumento que ocupa solamente un punto no lo vamos a contar, lo vamos a dejar ahí como el aumento, ¿vale? De 3 puntos. Y ahora para empezar esta parte cuadriculada vas a hacer 4 puntos altos, de forma normal. Cojo hilo, me voy a cada uno de los puntos que tengo y los hago en plano, así. El aumento, que cuenta un punto aquí, lo dejo como olvidado, y ahora voy a trabajar de 4 en 4. Los primeros 4 puntos los hago en punto normal, es decir, punto plano. Y los siguientes 4 los voy a tomar a relieve por delante. Ya hemos aprendido cómo es un punto a relieve por delante. Cojo hilo y por debajo subo la vareta adelante.
punto por delante. Y voy a hacer 4, ¿vale? Esta es la forma de montar el enrejado. Los siguientes 4 vengo y voy detrás. Fíjate, detrás de la vareta, la chafo, queda detrás de mi aguja, cojo el hilo que está ahí detrás, lo paso y lo hago. 4 puntos. Es decir, vamos de 4 en 4. Los primeros 4 los hago de forma normal, un punto alto normal, y luego voy haciendo esta secuencia. 4 puntos altos a relieve por delante, 4 puntos altos a relieve por detrás. 4, 4, 4. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que tenemos que aprender ahora es a ver en qué momento tenemos que ir ampliando, porque esto es un chal que, como ves, estamos haciendo ampliaciones. Entonces no vamos a tener siempre el mismo número de puntos. Si esto lo hiciéramos sobre un tejido plano, en el que no hay aumentos, por ejemplo una manta, pues simplemente deberíamos seguir con esta secuencia, 4 delante, 4 detrás. Pero ¿qué pasa en el chal? En el chal hay aumentos. Por lo tanto, el número de puntos no va a ser siempre igual. Así que lo que debemos aprender es a cómo hacer para que podamos montar nuevos motivos. Cada motivo le vamos a llamar a estos grupos de 4 puntos a relieve, bien por delante o bien por detrás. Lo vas a ver ahora sobre la práctica porque realmente es que es muy sencillo y muy fácil de entender. Aquí tenemos el centro del chal, donde está la cadena. El motivo ocupa 4 puntos, 4. Yo miro antes de llegar al extremo. ¿Tengo 4 puntos o más? Sí. Pues voy a seguir con mi secuencia, que me toca ahora por detrás. Pues por detrás. Como ves, son 4 por delante y 4 por detrás. Los trabajo. Y ahora llego a la cadena y me fijo. ¿Cuántos puntos me quedan? ¿Tengo 4 o más? ¿Puedo hacer un motivo? No, porque no tengo 4 puntos. Entonces, mientras no tenga 4 puntos para hacer un nuevo motivo, lo único que hago es trabajar los puntos de forma normal, es decir, me voy a la parte de arriba y hago un punto alto simple. Tengo 1, no tengo 4, no puedo hacer otro motivo. Y ahora, en el extremo, hago mi aumento de forma normal, es decir, un punto alto, cadena, punto alto en la cadena. Bien, como solo tengo 1, no puedo hacer otro motivo, así que ahí me quedo. ¿Y qué tengo que hacer? Lo importante es fijarme bien cómo he acabado para hacer la otra parte igual. Es decir, si aquí tengo un punto y luego 4 puntos tomados por detrás, aquí haré lo mismo. Es decir, haré un punto y 4 puntos tomados por detrás. Fíjate que los puntos tomados por detrás dan esta trencita a relieve y los puntos por delante dan esta parte como que queda en vertical. Entonces, aquí, en vez de coger ahora y hacer directamente los 4 puntos por detrás, primero siempre me debo fijar cuántos puntos dejo aquí, a un lado del chal. En este caso he dejado 1, pues lo trabajo. Y luego sí que ya haré mis 4 puntos por detrás y después mis 4 por delante, 4 por detrás, 4 por delante, 4 por detrás. Es decir, en el momento en el que llegamos al punto central de nuestro chal, nos debemos fijar muy bien cómo acabamos, porque de esa misma forma es como debemos empezar. A partir de aquí la secuencia va a ser 4 delante, 4 detrás, 4 delante, 4 detrás. Fíjate cuando trabajas por detrás cómo se forma una trencita y cuando trabajas por delante cómo se forma una línea vertical. Esto es importante porque después el chal vamos a trabajarnos según nos viene. Cuando llegamos a la parte final exactamente lo mismo. Vamos a fijarnos si tenemos o no tenemos siempre en esta fila y en todas las demás espacio suficiente para hacer un nuevo motivo. Pero en esta del montaje, como hemos empezado, lo haremos igual, haciendo 4 puntos lisos y nuestro aumento. Recuerdas que hemos empezado haciendo nuestro aumento y 4 puntos lisos. Si has hecho bien el montaje del inicio del chal, has tenido la precaución de ir contando tus puntos, tendrás los mismos y te va a cuadrar perfectamente, 4 puntos. Bien, entonces para continuar, vamos a seguir trabajando lo que se denomina tal como nos vienen los puntos, pero vamos a tener que saber cómo hacer o en qué momento debemos hacer una ampliación. Hacemos nuestro aumento. Bien, esto siempre igual y aquí se nos queda el aumento olvidadito, déjalo ahí. Miramos los puntos que tenemos debajo antes de llegar al primer motivo. Fíjate, el primer motivo ocupa estos 4 puntos, ¿los ves? La trenza. Bien, ahí tengo 4 puntos. Este es el primer motivo que trabajé en la vuelta anterior. Está ahí. Voy a ver cuántos puntos tengo después de ese motivo. Estos me ocupan 4 y de aquí a aquí, ¿tengo 4 puntos o más? Sí, los tengo aquí.
es decir, pegaditos al siguiente motivo, y todavía tengo alguno más. Entonces, como aquí no tengo 4, tengo 2, y en 2 no puedo hacer ningún tipo de trabajo, tengo que tener 4. Estos 2 que me sobran aquí los trabajo normal, 1 y 2. Y ya me acerco al motivo. ¿Ves? Aquí tengo el motivo primero y voy a coger 4 puntos. Y esos 4 puntos los voy a hacer al contrario de este. Cuando teníamos la trencita en horizontal quiere decir que hemos hecho puntos a relieve por detrás. Por tanto, esta, para que nos quede en vertical, serán por delante. Listo. ¿Lo puedo hacer? Sí. ¿Por qué? Porque tengo 4 o más puntos derivados del aumento que hice en la vuelta anterior. Es lo único que debes intentar entender y aprender para hacer este chal. Aquí me ha quedado el aumento, que no lo contamos, y esos 2 puntos, que como no son 4, son 2, los trabajo normal, lisos. Los siguientes 4 pegaditos al motivo anterior sí que los puedo trabajar, y los voy a trabajar de forma contraria a los puntos que me vienen en el siguiente motivo. Ahora se va a trabajar el chal tal como nos viene. Eso quiere decir, si tengo una rayita horizontal, quiere decir que tengo que tomar la vareta por detrás. Y así la cojo por detrás. Esto es trabajar los puntos tal como me vienen. Así. ¿Que tengo la vareta en vertical? Quiere decir que tengo que tomarlos a relieve por delante. Cojo hilo y a relieve por delante. Esto es trabajar, sobre todo en 2 agujas se dice también, pero bueno, también se puede decir en ganchillo, trabajar los puntos tal como nos vienen. Y es lo que vamos a hacer. Que está en horizontal es por detrás. Trabajo los puntos por detrás. Relieve por detrás. Que están en vertical es que son por delante. Y son de 4 en 4, como ves, los motivos. Pues por delante. Por delante, por detrás. Esto, si el chal no tuviera ampliaciones o fuera un tejido liso, como te decía antes, pues no habría más dificultad. Pero ¿qué pasa? Que nuestro chal va aumentando. Y no siempre vamos a tener 4 puntos. Fijémonos ahora. Este es el central. ¿Tengo 4 puntos? No, tengo 2. ¿Puedo trabajar un nuevo motivo? No. Pues ¿qué hago? Simplemente hago puntos altos normales. Voy al punto, lo trabajo, punto alto. Voy al siguiente punto, lo trabajo, punto alto. Y en el extremo hago mi aumento. Ahora fíjate, ya tendré 3 puntos para la siguiente vuelta. Pronto tendré 4 aquí y podré montar un nuevo motivo, pero de momento no puedo porque no tengo 4 puntos. Así que lo único que voy a hacer es seguir trabajando tal como me vienen los puntos. Aquí tengo 3 y aquí, si sigo mi secuencia, voy a ver que también voy a tener 3 hacia el otro lado del chal. Y ahora, tal como me vienen. Si están en vertical, es que son por delante. Si está la trencita en horizontal, es que son puntos a relieve por detrás. Cuando llego al final, exactamente lo mismo. Me fijo. He acabado mi último motivo de la vuelta anterior. ¿Tengo 4 puntos o más? Sí, aquí tengo 6. Pues estos 4 los puedo trabajar. ¿Y cómo los voy a trabajar? Al contrario del último motivo. El último motivo tiene una trencita horizontal, por tanto fue un punto a relieve tomado por detrás, pues este lo haré relieve por delante para que nos quede en vertical. Por tanto, estos 4 los haré a relieve por delante, igual que empecé. Y entonces cuento cuántos puntos me quedan hasta el aumento. Y me van a quedar los mismos si lo estoy haciendo bien que aquí. 2. Así que voy a trabajarlos de forma normal, porque como necesito 4 puntos para hacer un motivo y no los tengo, pues simplemente los trabajo en punto normal y los dejo en espera. Es decir, hago 1, punto alto normal, 2, punto alto normal, y los dejo en espera. Quiero decir que espero a volver a tener una posibilidad de hacer otro motivo y el aumento. Levanto 3 cadenas, giro labor, vuelvo a hacer mi aumento, giro la labor. Es como ya se va formando esta parte de aquí, la trencita en relieve es la que marca el derecho de tu labor, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo
poco a poco cómo trabajarlo, porque es que es todo el rato lo mismo, solo hay que tener la precaución de saber cuándo montar un nuevo motivo. Hacemos el aumento y como te digo, el aumento se queda ahí, ocupando ese punto y nada más. No lo contamos como punto para motivo. Y nos fijamos, ¿tenemos 4 puntos aquí? Sí. Fíjate el último que hicimos al darle la vuelta queda por detrás. Ahí tengo mi último motivo y después del último motivo tengo disposición a hacer 4 puntos. Por tanto, los voy a trabajar. ¿Cómo los voy a trabajar? Al contrario del motivo anterior. Estos 4 puntos, que ya los tengo disponibles porque en el aumento del extremo hacemos más aumentos que en el central, tengo 4 puntos disponibles, con lo cual voy a hacer otro motivo, contrario al motivo anterior. En este caso, el motivo primero que me viene tiene una trencita horizontal, por tanto eso quiere decir que lo hice por detrás. En este caso lo haré al contrario, por delante. Y ahora ya, coser y cantar. Es ir siguiendo mi secuencia tal como me viene. Si está horizontal, son puntos a relieve por detrás. Si está en vertical, son puntos a relieve por delante. Vertical por delante. Horizontal por detrás. Esto es para que el dibujo nos quede siempre perfecto. Y así nos vamos fijando hasta llegar al extremo de nuestra cadenita donde está el siguiente aumento. Aquí colocamos el dedo o teníamos un marcador, si quieres tener un marcador, y contamos cuántos puntos hay. Tengo 4 puntos, de momento no, tengo 3. Pues los trabajo normal, 1, 2 y 3. Y realizo mi aumento en el extremo, como siempre. Fíjate que ahora sí que ya en la siguiente vuelta voy a tener 4 puntos, con lo cual en la siguiente vuelta sí que voy a poder hacer un nuevo motivo. Y hacia el otro lado hago lo mismo. No tengo 4 puntos, tengo 3, por tanto los realizo de forma normal. Y ahora trabajo el chal tal como me sigue, es decir, por detrás, si tengo la rayita en horizontal, y por delante, si tengo la rayita en vertical. Cuando llego al extremo, lo mismo. Este es mi último motivo que hice en la vuelta anterior. Dejo como apartado aquí en los puntos y cuento, ¿tengo 4 puntos o no los tengo? Los tengo. Puedo hacer, por tanto, un nuevo motivo. Como este fue en la rayita horizontal, me dice que fue por detrás, ahora al contrario, los hago por delante. Y lo puedo hacer porque tengo 4 o más puntos. Los trabajo. 1, 2, 3 y 4. Ahora en el último punto hago mi aumento. Si aquí en otra fila te sobran 2 puntos y no son 4 o más, simplemente los trabajarías de forma lisa. Así es como se trabaja toda esta parte enrejada. ¿Ves? Hacemos el aumento, lo dejamos aquí y nos fijamos, fíjate ahora aquí. Aquí mi último motivo llega hasta aquí, ocupa estos 4 puntos y aquí me quedan 2 puntos. ¿En 2 puntos puedo hacer un motivo? No. Por tanto, ¿qué hago? Pues los trabajo normal y los dejo a espera de la siguiente vuelta en la que seguramente sí tendré disposición para poderlos hacer. Entonces, esta es la forma de proceder a medida que va aumentando nuestro chal. Como no tengo 4 puntos hasta llegar al primer motivo, simplemente los trabajo en punto normal. Hago 1 y hago 2. Esto es dejar los puntos en espera para que en el momento en el que sí que tenga disposición de hacerlo, los pueda hacer. Y ahora ya, tal como me viene, que está la rayita horizontal, quiere decir que son puntos por detrás, que está en vertical, quiere decir que son por delante. Fíjate porque aquí, ahora por fin tenemos ya 4 puntos antes de llegar al centro, por tanto podemos montar un nuevo motivo. El motivo siempre tiene que ser diferente al anterior. Este fue por delante porque tengo las rayitas en vertical, por tanto estos 4 los haré por detrás. 1, 2, 3 y 4. Y ahora allí hago mi aumento, punto alto, cadena, punto alto. Y hacia el otro lado pues igual. Ya tengo 4 puntos, por tanto puedo hacer un nuevo motivo, los realizo. Al contrario del motivo anterior. Este fue por delante, pues este será por detrás. Y lo puedo hacer ya porque ahora sí
que tengo 4 puntos. Tengo disposición para hacer un nuevo motivo. Esta es la forma de entramar el dibujo de cuadrícula. Puedes hacerla más ancha, menos ancha. Siempre me gusta dejarte un poquito a libertad que hagas los chales como te guste más, porque puedes querer hacerlo más pequeño o menos. Lo que sí que te he de decir es que, bueno, te lo diré ahora cuando acabemos para que lo veas claramente en cómo debes acabar, ¿vale? Pero así vamos a ir trabajando los puntos tal como me vienen, por detrás, por delante, y de igual manera cuando llegue al extremo, pues miraré si tengo disposición para hacer un nuevo motivo o no. Si lo puedo hacer, lo hago, y si no lo puedo hacer, pues no lo haré. Así voy a ir trabajando. En este caso, fíjate, yo lo voy a contar por las rayitas verticales y me voy a colocar, no aquí porque aquí es donde he ido aumentando, sino por ejemplo, este sería la parte central, pues vamos a buscar en la parte del medio de nuestro chal y cuentas a partir de ahí las filas, ¿vale? Lo vas a ver ahora claramente. Yo voy trabajando por aquí mis puntos tal como me vienen. ¿Y cómo sé yo cuántas filas he dado? Pues bueno, podrías contar fila por fila, pero para mí la forma más sencilla ha sido contar estas rayitas verticales, las que tenemos aquí en vertical. ¿Y cuántas he hecho? 9. No lo cuento aquí porque esto es un punto que hemos ido aumentando. Te puedes poner aquí en la parte del tercer o cuarto motivo, ahí tienes con seguridad que has hecho 9 filas. 9, como también hice aquí, 9 veces esta trencita. Lo cuento más o menos a la mitad del chal, porque ahí es donde no hice ningún aumento de motivos, ¿vale? Entonces, hice la fila en la que monté el relieve y cuento 9 trencitas. Si quieres hacer menos, puedes hacer menos, pero lo que te decía, debes acabar en una fila en la que estés por delante. Fíjate que yo estoy delante. Es que esta rayita de aquí me marca que estoy delante, pues estoy en la parte de delante de mi chal. Tu última fila, sea de 9 pasadas o de más o menos pasadas, debe ser estando con el chal mirando hacia ti. Yo he hecho 9 de estas rayitas y el chal está mirando hacia mí. Estoy haciendo mi novena rayita, ¿vale? Para que lo entiendas así. ¿Que lo quieres hacer de más o de menos? Puedes hacerlo, pero la última debe ser mirando hacia ti. Es lo único que debes tener en cuenta. Y mirando hacia ti quiere decir dónde está esta trenza de volumen. ¿Por qué? Pues porque la siguiente fila que vamos a hacer es una fila que va a ser exactamente igual que esta que hicimos para marcar la diferenciación de una parte y la otra del chal, es decir, de puntos altos a relieve por delante. Y esta nos queda bien siempre por la parte de detrás. Es por eso que nuestra última fila de este trabajo debe ser por delante. Y nada, lo voy trabajando exactamente igual. Si tengo puntos a disposición y si no, pues los voy trabajando hasta llegar al extremo donde hago el aumento. Bueno, pues yo como te digo he hecho 9 de estas filas que las cuento en la parte más o menos central del chal, 9 rayitas para que lo entiendas. Si quieres hacer más o menos, hazlas, pero tienes que acabar en la parte frontal de tu chal. Haces el aumento, giras y vuelves a hacer el aumento y estarás ahora en la parte de detrás. ¿Ves? Esta es la de delante, vamos a girar aquí. ¿Y qué haremos en esta fila? Todos y cada uno de los puntos tomados a relieve por delante, igual que hicimos en la fila que marcaba el inicio de este trabajo. Eso hará que se nos forme nuevamente como una especie de arista o de trencita que marcará el principio y el final de nuestro chal. Siempre respeta los aumentos del centro y del extremo. Hacemos todos los puntos a relieve por delante y al girarlos, ¿qué nos va a pasar? Lo mismo que pasó en la parte de arriba. Se nos forma esta trencita de aquí. Entonces la siguiente parte va a ser de formar trencitas va a ser de formar trencitas sin tener que hacerlas verticales. Mira, lo ves aquí claramente. Solo trencitas horizontales. Esto se consigue trabajando puntos a relieve por delante, puntos a relieve por detrás. ¿Sí? No tiene mayor dificultad. Entonces, es muy fácil. Cuando estás en la parte de delante de tu tejido, tienes que hacer los puntos a relieve por detrás y cuando estás detrás, por delante. Vamos a verlo sobre la marcha. Aquí he hecho mi primera fila en la que estaba detrás y he hecho, cuando estás detrás, los puntos a relieve por delante. Fíjate que es como al contrario, ¿vale?
Entonces, ahora levanto, hago mi aumento de 3. Este dibujo se va a repetir después también, así que quédate bien cómo se realiza. Ahora, ¿dónde estoy? Estoy delante. Si estoy delante, los tomo por detrás. Esto es como un mantra. Si estoy delante, los tomo por detrás. A relieve por detrás. Si tengo el chal en la parte de delante, los tomo por detrás. Si estoy delante, por detrás. Así se me forma la trencita. Y voy trabajando así hasta llegar a nuestro punto central. ¿Ves? Así se forma la trencita. Si estoy delante, por detrás. Es la manera de ir montando trencitas y voy a hacer también 9, ya te lo digo ahora, ¿vale? Y si estoy en el otro lado, lo haremos al contrario. Si estoy delante, los trabajo por detrás. Y si estoy detrás, los trabajo por delante. Delante, detrás, al contrario. De esta forma es como se van formando las trencitas. Fíjate que en esta fila de aquí estamos delante, los cojo por detrás. En la fila anterior estábamos en la parte de detrás y los cogí por delante. De esa forma se me van formando trencitas consecutivas. Es muy sencillo, vas a ir viéndolo porque te tienen que quedar trencita sobre trencita y de esta manera vas a hacer 9. Y a continuación vas a volver a repetir el trabajo 1 y el trabajo 2 de este chal, que es exactamente lo mismo, lo único que vas a tener más puntos. Es decir, lo mismo, igual que empezaste, cuando tengas 9 de estas rayitas verticales hechas, harás lo mismo, exactamente. Esto, es lo mismo, exactamente igual. Lo único que tienes más puntos. Y esto, es exactamente lo mismo. Lo único que también tienes más amplitud. Ahí es donde acabamos y ya empezamos a hacer la parte del faldón. Para hacer la parte del faldón, lo que vamos a hacer es ir haciendo puntos altos en todo el alrededor. Yo he acabado de hacer la segunda vuelta de puntos en línea, ¿ves? Y he estado haciendo punto alto sobre punto alto. Atención, no hago ningún tipo de aumento, ni en el extremo. Fíjate que aquí en el inicio ya no he hecho aumento. Eso hará que me quede ese efecto de faldón que abraza. Ni tampoco en el centro. Es decir, hago punto alto sobre punto alto. ¿Cuántos puntos tengo que tener? Pues mira, tengo que tener un múltiplo de 5 impar. Esto es muy fácil. Todos los múltiplos de 5 o acaban en 5 o acaban en 0. 5, 10, 15, 20, 25. Entonces tienes que buscar un múltiplo de 5 que acabe en 5. Por ejemplo, yo he hecho 275 puntos. ¿Que te falta alguno al llegar al final? Haces un aumento, ¿vale? Por ejemplo, yo aquí voy a tener que hacer un aumento para poder cuadrar y que tenga los 275. Es decir, 270 no me serviría. 265 sí. Tiene que acabar en 5. Tienes que ir contando tu fila de 5 en 5, 5, 10, 15, 20 y que sea impar. Al llegar al final, tienes que tenerlos en ese múltiplo de 5 impar. Las filas de detrás, esto es simplemente para montar esta parte del faldón. Como ves, no estoy haciendo aumentos ya, ni en el extremo ni en ningún sitio. La parte de detrás es simplemente de puntos bajos. Esta fila se va a ir repitiendo constantemente, la fila de detrás es de puntos bajos y lo único que nos hace es que podemos volver a nuestra parte frontal del trabajo. Es decir, es una fila de las que van por detrás para volvernos a colocar en la parte delantera. Así que ahora lo que vamos a hacer es empezar a trabajar nuestro motivo final de nuestro chal, que ya habrás intuido que si hemos pedido un número múltiplo de 5 necesitará un dibujo que lleve 5 puntadas. Y así es. Hemos hecho toda la parte de detrás a puntos bajos, levantamos 3 cadenas. Esta primera cadena es nuestro primer punto alto y ahora vamos a empezar a montar el dibujo final. La primera cadena, las primeras 3 cadenas es el primer punto alto, ocupan el primer punto y ahora voy a hacer 5 puntos altos en total, contando las 3 cadenas de subida. Fíjate que los hago normal, clavados en su punto. 5 puntos altos o varetas.
Las 3 cadenas de subida son el primer punto y hago 5 de ese múltiplo de 5 impar. Ahí tengo 5 cogidos. Ahora voy a visualizar los 5 siguientes después de haber hecho esta vuelta por detrás en puntos bajos. El primer punto de esos 5 voy a coger hilo y lo voy a hacer en punto alto a relieve por delante. Cojo hilo, vengo por debajo, relieve por delante. Punto alto a relieve por delante. Vale, vamos de 5 en 5. Aquí tienes 5 puntos. El primero lo hemos hecho a relieve por delante. Ahora vamos a visualizar estos 3 de aquí. Cojo lazada doble, doble. De estos 3 me voy a ir primero al del centro. Ahí hago un punto doble a relieve por delante. Vuelvo a lazar doble, 1 y 2. Y me voy al de la izquierda. Lazo doble. Esto es cuando estamos montando el chal, luego verás que es mucho más fácil. Volvemos a lazar doble y ahora nos vamos a ir aquí, al que dejamos libre de esos 3. Estamos haciendo una trenza simple muy utilizada pues en mantas y en otro tipo de trabajos, y aquí trabajamos el quinto punto en punto alto a relieve por delante normal. ¿Vale? Vamos a volver a hacer. La siguiente secuencia de 5 puntos serán 5 puntos clavados, cada uno sobre su punto. 2, 3, 4 y 5, ¿vale? 5 lisos. Volvemos a visualizar 5 puntos. Fíjate que ocupan estos 5 de aquí debajo. Ahora, en este de aquí, que será el siguiente, el primero de esos 5 lo hago a punto alto a relieve. Los 3 siguientes a punto alto doble. Cojo lazada doble y ¿dónde me voy? Primero al del centro. Después al de la izquierda y después al que me deje libre en la derecha. Ahí. ¿Vale? Esto es montar la trencita, luego ya verás que lo vas a tener mucho más sencillo. Mira, veo que puse aquí lo de comenta, comparte, like. Esta vez sí que te lo pido, por favor, porque es la segunda vez que tengo que subir este vídeo. Así que, por favor, comenta y comparte el vídeo, porque realmente le tenía que haber llamado el Sagrada Familia. Es el chal de nunca acabar. Pero bueno, lo he disfrutado tanto haciéndolo, la verdad. Lo empecé a hacer en el mar, acabé haciéndolo en los Pirineos. He hecho como 3 de este chal y me gusta tanto que me da igual volverlo a hacer. Tenemos 5 puntos lisos, vamos a volver a hacer nuevamente cómo se hace el dibujo, 5 lisos y 5 en los que hacemos la trencita. La trencita es el primer punto de los 5 a relieve, luego lazo doble, me voy al del centro, lazo doble al de la izquierda, lazo doble al de la derecha. Ay, suspiro por no llorar. Y ahora en el siguiente de esos 5 lo hago a relieve, ¿ves? 5 lisos, 5 con este trabajo de trenza simple. Pues bueno, lo que te decía, que lo he disfrutado tanto, es un chal que he disfrutado muchísimo y que la verdad es que el efecto final es tan bonito que estoy pensando incluso hacerlo en hilo, porque me encanta y que debe quedar muy bonito también en hilo. Así que, pues bueno, pues ha habido un problema con el vídeo, pues hay que volverlo a hacer, pues se vuelve a hacer. Aquí estamos para eso. Bueno, pues así vamos a ir trabajando, ¿ves? 5 puntos lisos, 5 en los que montamos el motivo. El motivo es de 5 en 5. El primero a relieve, lazo doble. De los 3 que me vienen, sin contar el último, que el último será el de enmarcar. El del medio. Primero hago a punto alto doble el del medio. Luego vuelvo a lazar doble y voy al de la izquierda. Lazo doble y voy al de la derecha, ¿ves? Así se forma la trenza. Y el último punto de esos 5 lo hago a punto alto a relieve por delante, normal. Y luego pues 5 puntos lisos y vuelta a empezar. ¿Vale? Como ya hemos montado nuestro múltiplo de 5 impar, aquí no va a haber ningún lío de tener que ampliar o no ampliar, porque en esta última parte final del chal yo lo que quería era que quedara como un faldón liso. Te voy a hacer aquí una trampeta, voy a hacer ver que yo ya he llegado al final, que no he llegado porque tengo 275 puntos, pero quiero que sepas qué hacer cuando llegues al final. Pues muy fácil, vas a hacer un punto bajo sobre cada punto, tal cual como esto. Esta fila número 2
se va a repetir constantemente. Esto va a ser fila 1, fila 2, fila 1, fila 2, tan largo como tú quieras tu chal. Como siempre te digo, puedes elegir, como si te quieres hacer un faldón hasta los pies. Así que la fila de atrás vamos haciendo un punto bajo sobre cada punto. Esta fila simplemente nos sirve para volver a colocarnos en la parte de delante de nuestro chal. Imagínate que yo ya he llegado al final del chal, pero es que es imposible mostrártelo en cámara, 275 puntos de un chal, es un poquito largo, pero bueno, lo que vas a hacer simplemente cuando hayas acabado de montar esos grupos de 5 lisos, 5 con motivo, 5 lisos, 5 con motivos, es hacer la fila por detrás toda en puntos bajos. Recuerda que no hacemos aumentos aquí. De esta forma verás que el chal te queda como liso en la parte lateral. Es muy original porque no se hace como picos en un inicio y luego queda como un faldón en la parte final. Bien, pues así sigo y hago un punto bajo en cada punto, sin aumentos en ninguna parte. Y ahora sí voy a volver a hacer la parte de lo que sería la fila 1. Levanto 3 cadenas, que son mi primer punto, y voy a trabajar otra vez lo que decimos como nos viene. Es decir, con la fila de puntos bajos me he vuelto a colocar delante y aquí que tengo puntos lisos, pues los hago. Recuerdas que son de 5 en 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Que tengo puntos lisos? Puntos lisos. Y ahora me encuentro con la trenza. Pues la hago. Ahora va a ser mucho más sencillo porque ya lo tienes montado. A partir de aquí va a ser muy fácil. Tengo mi motivo aquí. Ocupan 5 puntos. Cojo hilo y el primer punto es un punto a relieve. ¿Vale? Los lisos los hago de forma lisa. Cojo hilo y hago mi trenza. El primer punto, fíjate, es un punto alto a relieve por delante, el que marca la trenza. Epa. Ahora, lazo doble. ¿Qué hice aquí? Me fui al del centro. Pues lo mismo, me voy a ir al del centro. Lo único que está escondidito ahí, lo saco y lo trabajo en punto alto a relieve doble. Lazo doble y me voy al de la izquierda. Es lo mismo que hicimos antes. Lazo doble y ahora al de la derecha. Está ahí escondidito. Esto es una trenza simple de ganchillo, de las más fáciles que hay. Y ahora como ya tienes montado el chal, va a ser mucho más fácil aún. Fíjate qué bonito va quedando. Y el punto de enmarque, que es este quinto de aquí, punto alto a relieve. ¿Listo? Los siguientes 5, que son puntos lisos, pues 5 puntos altos. Así. Esta sería la fila 1 y luego la fila 2 es por detrás todo punto bajo para volver a colocarnos delante. Es fácil y muy entretenido, te lo aseguro. Volvemos a ver aquí otro trabajo más en el que tenemos el enmarque. Este es el punto a relieve, lo hago punto alto a relieve por delante. Ahora me encuentro con la trenza, ¿qué hago? Doblo hilo, de los 3 me voy al del medio, lo saco así, así, a relieve por delante, lo doblado, el de la izquierda, o sea, centro, izquierda y derecha, ¿vale? Doblo y al de la derecha. Están ahí un poquito escondidos, simplemente los tienes que sacar y así se va formando la trenza. Y ahora el quinto punto es punto alto a relieve por delante, que es el que marca la trenza. Listo, esto es lo único que tienes que hacer, fila 1, fila 2, fila 1, fila 2, tan largo como quieras el faldón de tu chal. Yo hasta lo hubiera hecho un poco más largo, pero la verdad me pilló de viaje y no tenía más. Fíjate, por aquí estaba ya en la mitad del volante y lo hubiera hecho hasta más largo, casi ya una manta total. Te quiero decir una cosa, este chal te va a ondular un poco. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo aumentos. Entonces lo vas a tener que bloquear. Eso quiere decir que lo vas a tener que humedecer, sobre todo en la parte esta final de las puntas, y bien dejarlo secar sobre una toalla con alfileres para que te dé bien la forma, o bien con una plancha y con un poquito de vapor. El remate final yo lo he hecho de 5 puntos abanico con picot. Yo creo que esto es muy fácil. En cada uno de los 5 puntos que forman cada uno de los motivos me voy al del centro y hago 3 puntos altos. Del tercero de ellos lo hago con picot y 2 puntos más. Es un abanico de 5 con picot realizado en el centro de cada uno de los motivos de 5. Evidentemente este motivo central lo puedes cambiar, el motivo final. Puedes hacer aquí pues un popcorn, lo que a ti te guste, ¿vale? Yo he decidido hacer un abanico de 5 con picot en cada uno de los grupos
de 5. Fíjate qué bonito queda el faldón final. Es realmente un abrazo de chal. Espero que te haya gustado, que lo hagas, que me lo enseñes por Instagram, que le des mucho amor, que me compartas el vídeo, que es la segunda vez que tengo que subirlo. Pero las cosas con amor bien hechas están. Acuérdate de bloquearlo, que yo aquí estaba de viaje y no tenía muchas opciones para poder hacerlo, pero si lo bloqueas un poquito mejor te va a quedar todavía más bonito que el mío. Estoy deseando verlo. Recuerda que en Facebook tenemos el grupo que se llama Creaciones Quereres Tejer. ¿Vale? Un tip que te voy a dar, cuando hagas este faldón de aquí del final, no tenses los puntos bajos, para que te quede lo más abierto posible. Bueno, pues gracias por darle me gusta al vídeo, por compartirlo y hasta pronto. Te espero en redes sociales.